Porque Real Madrid tiene los mejores jugadores del mundo, tiene el estadio más moderno del mundo, tiene el presupuesto más alto del mundo. Lo único que no tiene es lo que Florentino nunca ha querido comprar, un vestuario donde el entrenador manda. En 2006, Florentino Pérez dimitió y dijo: «Los he maleducado». Volvió en 2009. Encontró a Mourinho y a Ramos para compensar el sistema. Ahora Mourinho vuelve. Los líderes no están. 4 estrellas, 0 líderes. Florentino tiene 78 años. Lleva 25 construyendo el mismo sistema, y lo admitió 2 veces, en 2006 con los Galácticos y ahora con el silencio cómplice cada vez que una estrella humilla a un entrenador. La tercera vez que lo admita, si llega, nadie va a sorprenderse, porque el Madrid de 2026 no es una crisis nueva, es la misma crisis de siempre. Bueno, tremendo video, chat, pero que me gustaría sumarlo, también la historia de la pelea Mbappé y Arbeloa en 15 minutos. ¿Cómo lo dejaste, Flick? ¿Cómo lo dejaste? Literalmente echaste a 3 técnicos, Flick, a 3. Los madridistas llevan meses aguantando una temporada que no debería haber ocurrido. 2 años sin títulos, 3 entrenadores en año y medio, el vestuario más roto que se recuerda en décadas. Y el jueves por la noche, en un partido ante el Oviedo que el Madrid ganó 2-0, el estadio más importante del mundo decidió que ya había tenido suficiente. Cuando Kylian Mbappé saltó al campo desde el banquillo en el minuto 69, el Bernabéu le pitó con la ira acumulada de una afición que lleva meses viendo cómo su estrella más cara se ríe en el banquillo mientras el equipo pierde. Amigo, va perdiendo el Madrid y este es Mbappé en el banco de suplentes. Amigo, no se cuida nada el chavo, se cae de risa. Se va de viaje a Italia en los peores momentos de la temporada. Literalmente, el Barça estaba jugando un clásico que si ganaba, le ganaba la Liga por primera vez en la historia en la cara al Real Madrid. ¿Cómo vio el partido Mbappé? Se borra del clásico 5 minutos antes alegando una lesión y publica fotos del marcador del clásico. ¡A la Madrid! Barcelona 2, Real Madrid 0. Mientras el equipo pierde 2-0. Mbappé entró al campo sonriendo en medio de la pitada. No fue la sonrisa nerviosa de alguien que no sabe cómo gestionar esa presión. Fue la sonrisa de alguien que ha decidido que eso no va con él, que se la suda. Después dio una asistencia a Bellingham, el Madrid ganó, y cuando el árbitro pitó el final, hizo algo que ningún jugador del Real Madrid había hecho en años. Se fue al vestuario, se cambió de ropa, volvió a salir, y sin que el club lo hubiera autorizado, se plantó ante los micrófonos y rajó de su entrenador. Minutos después, Arbeloa entró a la sala de prensa y destruyó esa versión delante de todas las cámaras. Le contradijo, y ahí se destapó una nueva guerra en el Real Madrid. La guerra Arbeloa-Mbappé. Y mientras todo eso ocurría, en el palco del Bernabéu, la madre de Mbappé se reía. Sinceramente, ¿De qué se ríen, boludo? ¿De qué se ríen? después de todo esto, solo hay una conclusión posible. Se cagan de risa, boludo. Mbappé tiene el control del Real Madrid y con ese control va a hundirlo, si es que no lo ha hecho ya. Bienvenido a las historias de Venom. Para entender lo que ocurrió el jueves, hay que entender primero en qué punto llegó el Madrid a ese partido. No fue una noche aislada, fue la culminación de la semana más caótica de la historia reciente del club. El miércoles, Valverde salió ¿Qué pasó acá, chicos? de Valdebebas en silla de ruedas con la cabeza vendada después de que Tchouaméni le diera un puñetazo en el vestuario. El club confirmó que los 2 jugadores fueron multados con $589.000 cada uno, lo que convirtió aquella pelea en algo oficial, documentado y sancionado. El domingo, el clásico contra el Barcelona terminó 2-0 y con él se fue del título de Liga. El martes, Florentino compareció ante los medios en la rueda de prensa más surrealista que se recuerda, atacando a periodistas por nombre y apellido, anunciando que convocaba elecciones, diciéndole a la prensa que le tendrían que echar a tiros. El miércoles, tras el ridículo, Florentino hizo otra entrevista, esta vez con Pedrerol, para intentar arreglar un poco el desaguisado del día anterior. Y el jueves, con todo ese peso encima, el Madrid jugó ante el Oviedo, un equipo descendido en un partido sin nada en juego, y con Mbappé en el banquillo. Cuando entró en el minuto 69, el estadio ya no aguantó más. La pitada fue una de las más sonoras que se recuerdan en el Bernabéu hacia un jugador propio. Mbappé la recibió con una sonrisa, dio una asistencia a Bellingham y cuando terminó el partido hizo lo que nadie esperaba. Se cambió de ropa, volvió a la zona mixta y habló. Lo que dijo en los siguientes minutos es una de las comparecencias más explosivas que ha dado un jugador del Real Madrid en décadas. No porque dijera cosas especialmente agresivas, sino por el tono, por la calma, por la manera en que cada frase estaba calculada para decir exactamente lo que quería decir para hacer daño. Dijo que estaba al 100%, que no había jugado de inicio porque el míster le había dicho que para él era el cuarto delantero de la plantilla. A mí esto es un montón igual, ¿eh? Cuarto delantero del equipo, o sea,
Amigo, la soltada de mano que le metió Mbappé a Arbeloa suena locura, ¿eh? Por detrás de Mastantuono, Vinicius y ¿Cómo lo quemó, boludo? Gonzalo, que lo aceptaba, que tendría que trabajar para ganarse el puesto, que no tenía ningún problema con Arbeloa, que no veía las ruedas de prensa del míster porque en su casa tiene la televisión francesa. Eso es una locura, amigo. ¿Cómo no va a escuchar las conferencias de prensa de su entrenador? No, porque tengo la tele en francés. Pero, boludo, mirá en YouTube. O sea, la meada que le metió fue una locura. Que cuando fuera ahora a Italia tenía la autorización del club y que el periodista que le preguntó por sus vacaciones no sabía lo que había hecho allí. Que los pitos... Claro, literalmente un periodista le preguntó a Mbappé, ¿te fuiste de vacaciones? Y él dijo, ¿quién dijo que me fui de vacaciones? ¿Y qué fuiste a Italia, Mbappé? ¿A jugar en el Milan, boludo? ¿Sos pelotudo? ¿Sos jugador de Madrid, flaco? O sea, le respondió Mbappé, ¿quién dijo que me fui de vacaciones? ¿Y qué te fuiste, boludo? ¿A qué te fuiste a Italia, amigo? ¿A levantar mancuerna, flaco? eran normales para un jugador famoso como él, que nadie iba a morir esa noche, que Florentino era el mejor presidente de la historia del Madrid, que era muy feliz en el club y que no tenía ningún motivo para irse. Así, resumidamente, eso fue lo que dijo. Cada una de esas frases era una puñalada envuelta en educación. La de la televisión francesa diciéndole a Arbeloa que sus ruedas de prensa no existen para él. La de las vacaciones diciéndole al periodista que no tiene derecho a saber lo que hace en su tiempo libre. La de los pitos normalizando que el Bernabéu le pite como si fuera algo que le ocurre a cualquier jugador famoso. Mbappé normalizando los pitos. Y no la señal de que 65.000 personas han perdido la paciencia con él porque está haciendo las cosas mal. Y la de Florentino, la más calculada de todas, blindándose con el único hombre en el club que puede protegerle. Minutos después, Arbeloa se sentó ante los micrófonos y dijo algo que ningún entrenador del Madrid había dicho tan directamente en mucho tiempo. Arbeloa se enfrentó a Mbappé y dijo que no había dicho semejante frase, que ya le gustaría tener 4 delanteros, que no podía poner de titular a un jugador que 4 días antes no había podido ni estar en el banquillo, dejando en evidencia que si no pudo estar en el Clásico por lesión, lo normal es que volviera poco a poco. Y luego la frase que más dolió, dicha con la calma de quien sabe exactamente lo que está diciendo. Me parece muy bien que Kylian piense que en la primera parte de la temporada había estructura y en la segunda no. Seguramente es porque marcó más goles en la primera parte. Un entrenador diciéndole a su jugador más caro, en público, que su percepción de la realidad depende de cuántos goles marca él. O sea que solo piensa en él, solo piensa en su ego. No piensa en el equipo, piensa en si hizo más goles él. Del equipo, de él. Pero esto no empezó el jueves. Arbeloa llevaba semanas lanzando mensajes que en el Madrid todo el mundo entendía perfectamente. Tras la derrota en el Clásico, declaró que la prioridad debe ser poner el equipo por encima de cualquier individuo. Y lo más bestia de todo es que en ninguno de estos episodios, en ninguno de los que han salpicado esta temporada, el club ha tomado una sola medida contra Mbappé, siempre contra los demás, y la pregunta es ¿por qué? Yo tengo la respuesta, y te la voy a contar, pero para responderla hay que entender que lo que está ocurriendo en el Madrid ahora mismo no es nuevo. Mbappé ya lo hizo antes. Por cierto, no olvides suscribirte y dejar un like en este vídeo. Es gratis para ti y a mí me ayudas un montón. Muy bien. La Cobra enseñó hace poco en un directo que está suscrito. La Cobra es un tipo listo. Sé cómo la cobra. Bromas aparte y volviendo al tema de Mbappé. No, como bromas. ¿Cómo bromas? ¿Cómo bromas? Yo soy listo, amigo. ¿Cómo bromas? Hay un club en Europa. Mira vos, estas dos personas. Qué parecidos son Mbappé, ¿eh? Parecen los padres. Que podría haberle contado al Madrid exactamente lo que iba a pasar. Un club que vivió en sus propias carnes, como Mbappé toma el control de una institución, la dobla a su voluntad, decide quién se queda y quién se va, y sale por la puerta cuando le da la gana dejando el vestuario destrozado. Ese club es el PSG, y la historia merece ser contada desde el principio, porque sin entenderla, lo que está pasando en el Madrid parece un accidente. Pero no lo es. Mbappé llegó al PSG con 17 años desde el Mónaco. Neymar, que era en ese momento la gran estrella del club, lo acogió como a un hermano menor. Cenaban juntos, iban a casa del brasileño, Neymar lo llamaba Golden Boy, le decía que iba a ser uno de los mejores del mundo. Durante 2 años, la relación funcionó porque los dos sabían cuál era el orden jerárquico. Neymar era la estrella y Mbappé el pupilo prometedor. Todo cambió cuando llegó Messi en 2021. Mbappé entendió que con Messi en el equipo, él dejaba de ser el segundo para convertirse en el tercero. Y Mbappé no acepta ser el tercero. Lo que ocurrió después lo contó Neymar años más tarde en una entrevista con Romario, ya fuera del PSG, con la distancia de quien ya no tiene nada que perder. Era un chico que venía a mi casa, cenábamos juntos, todo cambió cuando llegó Messi. Creo que se puso celoso, no quería... ¿Se puso celoso Mbappé de Messi? ...compartirme con nadie. El conflicto explotó en público. No quería compartirme.
en agosto de 2022 durante un partido ante el Montpellier, que el PSG ganaba 5-2. Mbappé falló un penalti y pidió tirar el siguiente. Neymar se negó. Lo que empezó como una discusión en el campo se convirtió en una pelea en el vestuario después del partido tan intensa que Sergio Ramos tuvo que meterse físicamente entre los dos para separarlos. Mbappé le dijo a un compañero sobre Neymar en los días siguientes. Like de Neymar. Ahora es oficial, Mbappé que tira los penales. Claramente esto es cosa de contrato. Porque ningún club del mundo que tenga a Neymar sería el segundo cobrador. Ninguno. Parece que por el contrato Mbappé es dueño del PSG. Like de Neymar, boludo. Maldito no me la pasa. Neymar respondió dando likes en redes sociales a publicaciones que decían literalmente que Mbappé era el dueño del PSG por contrato.